Bendiciones con todos. Tema 125 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos en la historia de Génesis. Seguimos aprendiendo cosas maravillosas. Hoy vamos a hablar con el tema la siembra que produce al 100 por 1. Y vamos a leer Génesis capítulo 26, versículos del 12 al 35 para entender esta historia. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y aconteció aquel año cosechó al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Ojo, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos tuvieron envidia. Mire, Dios le dijo, no te vayas a Egipto, quédate aquí yo te voy a bendecir. Vea los resultados. Hasta los enemigos le tienen envidia de cuánto se ha hecho poderoso, se ha hecho rico Isaac, de cuánto ha cosechado al 100 por 1. Y dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Ya le dicen que se vaya de allí. Isaac se fue de allí, él no es hombre de pelea, es un hombre de paz, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían cubierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por su nombre que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, escuche, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios ya está muy claro. Que no querramos entender, estamos ciegos. Pero al que obedece la palabra de Dios, Dios lo enriquece, Dios le multiplica las siembras, todo lo que hace. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche. Otro encuentro con Jehová, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. ¡Wow! Yo estoy contigo, ¡qué maravilla! Y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia, por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Un pozo. Mire, Dios se le aparece y dice, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Garantía de éxito. Quiere tener éxito en su vida, en todo lo que haga, en sus negocios, en todo lo que emprenda. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca. Mire estas historias. Estudie estas historias de la palabra. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usai, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Me gustaron ustedes? ¿Qué vienen a hacer acá? Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Mire, hemos visto que Jehová está contigo. Lo mismo que vio el rey Abimelech en Abraham, lo mismo está viendo ahora en Isaac. Y eso es maravilloso, que Dios pueda ver la obediencia en nosotros para que otros busquen imitarnos también. Y ellos le respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, ahora habrá juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien,
y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto. Y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquel lugar, de aquella ciudad, es Beerseba hasta este día. ¿Qué les parece esta historia tan maravillosa? Ahora, desde que Abraham llegó a la tierra prometida, él y su familia habían llevado una vida de nómada, trasladándose de un lugar a otro en busca de pastos para sus ganados. Por lo demás, era difícil que se asentaran en un solo lugar, ya que eran extranjeros y como tales no se les permitía comprar tierra. Lograron comprar la tierra solo para la sepultura, ¿se acuerdan en las historias anteriores? No obstante, aunque Abraham venía de Ur, Isaac había nacido en la tierra de Canaán. Él era de Canaán ya. Y tal vez por eso tenía una conexión más fuerte con la tierra. ¿Sí? Lo que sembraba producía al 100%. Luego que Dios le confirma la promesa de tierra y descendencia, Isaac comenzó a sembrar en la tierra y cultivarla. Y cosechó al 100%. Hey, estimados agricultores que a lo mejor están escuchando esta palabra. Escuche esta palabra, lea esta historia. Si usted obedece al Señor, si obedece la palabra, lee la palabra, Dios busca obedecerla, el Señor va a hacer que usted, su siembra, coseche al 100%. Siembre la semilla, póngala en el nombre del Señor Jesucristo. Y ore por esa siembra y agradezca y alabe el nombre de Dios. Seguramente Isaac lo está haciendo. Él está cosechando al 100% porque Dios le ha dicho. Dios se lo ha prometido y Dios no es hombre para que mienta. Él está bendiciendo de manera increíble a Isaac. Mire el versículo 12 del capítulo 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100%, que no había, solo era agua de pozo. Y los pozos se los quitaban. Tuvieron que escarbar uno, otro. Y el Señor lo bendijo. El hombre se enriqueció y siguió a engrandecerse hasta llegar a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos tuvieron envidia. Mire, el que busca al Señor, el que obedece al Señor, prospera. Repito, el que busca al Señor, el que obedece su palabra, prospera en todo lo que emprenda. Isaac fue el primer patriarca que leemos que sembró y cosechó en la tierra prometida. Y Dios lo prosperó en abundancia. Ahora hablemos un poco de la envidia de los vecinos. Lamentablemente la prosperidad de Isaac provocó envidia en los pueblos vecinos y por ello comenzaron a atacarlo. Dice el versículo 15 y 16 del capítulo 26 de Génesis: y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. La envidia es un sentimiento negativo que lleva a la destrucción. El envidioso, en lugar de imitar al que le va bien, busca destruirlo para que esté tan mal como los demás. ¿Qué se puede hacer cuando uno es objeto de la envidia de otros? Lo que Isaac hizo fue alejarse, no buscar problemas. Dice, versículos 17 y 18 del capítulo 26 de Génesis: Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de su muerte. Los puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Isaac regresó a ver lo que su padre había hecho. ¿Cómo había vivido Abraham en paz con sus vecinos? Él había hecho sus propios pozos, pero aún de él habían tenido envidia.
y a su muerte lo habían llenado de tierra. Esto mismo se ha repetido recientemente en la historia de Israel. Sí, cuando los judíos desalojaron la franja de Gaza, dejaron atrás casas, cultivos e infraestructura. En lugar de tomarlos y usarlos para su beneficio, los palestinos allanaron el lugar y destruyeron todo. Esa es la consecuencia cuando el odio y la envidia son mayores que el amor propio. Ahora, en la tierra prometida, el acceso al agua era esencial, tanto para los cultivos como para el ganado. Sin una fuente de agua no se puede mantener cultivos ni ganado. No se puede. En pocas palabras, no se puede sobrevivir, dado que en el lugar de Israel no hay ríos ni lagos. La gente depende completamente de los pozos o de las cisternas. Por eso, para Isaac era importante buscar esa fuente de agua. Tenía mucho ganado, ¿sí? Estaba sembrando, cultivando. También en esto Dios lo bendijo, porque lo llevó a descubrir un pozo de aguas vivas, un manantial, lo cual era muy codiciado en esa región. Mire el versículo 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron un pozo de aguas vivas. ¡Qué maravillas! El Señor mismo les provee agua. Esto sucedió aún más, que más envidia les tuvieran los vecinos. ¿Sí? Más envidia. Ahora, en el capítulo 26 de Génesis comienza y termina con la confirmación del pacto con Isaac, el mismo que el Señor había hecho con su padre Abraham. Cuando Isaac fue a Beerseba, Dios le volvió a aparecer a Isaac. Dice el versículo 23-24 de Génesis capítulo 26, de allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella misma noche, y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. ¡Wow! Dios mismo confirmando la bendición. Dios mismo quiere confirmar bendición a su vida. Usted que está escuchando la palabra, solo obedézcale. Lea la palabra y busque obedecerla, y Dios va a confirmar las bendiciones que tiene para usted y su familia. De forma similar a su padre, también Isaac construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor. Invocó al nombre del Señor, le dio gracias al Señor por haberle bendecido. Dios le confirmó la promesa divina a Isaac en ese lugar. Después de todo esto, también viene un acuerdo de paz, así como con el rey Abimelech, así como Abraham hizo con el rey. Mejor es vivir tranquilo, no pelear con los vecinos, vivir en paz. Dice, Beerseba era un lugar donde Abraham había hecho un pacto de paz con Abimelech, capítulo 21 de Génesis. Cuando todo parecía ir en paz con Isaac, de repente se le apareció Abimelech acompañado con el jefe de su ejército. A primera vista parecía una visita amenazante, pero luego aclararon que sus intenciones eran otras. Venían a hacer un acuerdo de paz. Abimelech quería llegar a un acuerdo de paz con Isaac, el cual, al igual que lo hicieron con su padre Abraham. Milagrosamente, Dios llevó a que los vecinos ya no tuvieran envidia de Isaac, sino que buscaran la paz con él. Como confirmación, Dios le envió a Isaac una señal. Ahora, no es la paz del mundo, es la paz que le da el Señor Jesucristo, la paz que viene de Dios. Jesucristo dijo, yo no doy la paz que da el mundo, ¿sí? Esa paz es perturbadora, ¿sí? Él nos deja la paz suya. Génesis capítulo 26, versículos 32-33 dicen, y sucedió en aquel mismo día que los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que había cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por eso el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Dios le dio agua. Dios le dio agua a Israel de la roca en el desierto. Dios es el que ha diseñado todo. Y Dios es el que provee todo cuando se le obedece. Te voy a dar un pozo con agua suficiente para que no estén peleando con los vecinos.
Hasta la fecha dice que aún existen 2 pozos de agua en Beerseba, hasta la fecha. Increíble, ¿no? Beerseba literalmente significa pozo de 7. También puede significar pozo del pacto, pues un juramento que se declara 7 veces era considerado un pacto. Mire, cómo Dios bendice al que obedece su palabra. Si el que obedece su palabra o en el nombre de Jesucristo siembra, pone la semilla, va a cosechar al 100%. ¿Sí? Al 100%. Como le dijo a los discípulos, ya estaban cansados toda la noche, no habían pescado nada, el Señor dice, tira la red, Pedro, allí. Y Pedro le dice, en tu palabra la tiraré, Señor, aunque no hay peces allí. Y sacaron que las redes se rompían, llenaron 2 barcas. Sí, Dios quiere bendecir tu vida, pero busque obedecer tu palabra. Y el primer paso para obedecer, para poder entender la palabra de Dios, porque no es solo lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Porque cuando hay una venda en los ojos no se puede entender la palabra de Dios. Entonces, el primer paso que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y como en todos los videos que hemos hecho, por gracia y sabiduría de Dios, le presentamos la oración de fe, la oración para aceptar a Cristo. Por supuesto que usted puede hacer con sus propias palabras. Aquí es una guía para que te comprometas con el Señor y vengas a Él y Él prospere tu vida. Dice la oración, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al 3er día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, sosténgase en Cristo, leyendo, meditando todos los días la palabra. Estas historias maravillosas que alimentan el alma, que construyen el alma. ¿Sí? Cántele alabanzas al Señor porque Él es digno de ella. Converse con Él a través de la oración, que Él le va a responder. Usted va a saber la respuesta. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra que nos regalas. Gracias, Padre, por la maravillosa palabra, Señor, que cada día nos enseña. Cada día es nuestro pan diario, Señor, nuestro alimento espiritual. Oramos que esta palabra sea escuchada por millones y millones de personas y esta palabra no vuelva vacía. Y esta palabra produzca una cosecha. Esta palabra produzca un cambio. Esta palabra produzca, Señor, un efecto donde muchas almas se conviertan, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades también. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.